Bueno, pues en la tercera pregunta se nos presentaba dos posturas, según el libro del Proslogion de Anselmo de Canterbury. Aquí pues vemos a Anselmo y a su estudiante Gaudí de León dialogando sobre la idea de la existencia de Dios, el cómo comprobar a Dios como existencia. Dos posturas netamente distintas que nos llevan a reflexionar sobre quién es Dios. En primer lugar vemos a un Dios, según Anselmo, que es algo que se puede definir real y mental. Es una idea que se puede relacionar con nuestra existencia. Y según su discípulo, Gaunilon, dice que Dios es algo que se puede ver solo en lo mental y no en lo real, ya que la imaginación es algo que nos atribuye lo que verdaderamente se puede decir que es real o irreal, o es irreal. Con todo esto, pues, también nos proponía en esta tercera pregunta, en esta tercera encuesta, se nos presentaba dos opciones. ¿Con cuál de las dos posturas estábamos de acuerdo? Obvio, por razones, yo escogí la postura de Anselmo de Canterbury. Con esto, pues, puedo llegar a tomar esta postura de Anselmo como una idea que me permite reconocer una secuencia lógica en sus argumentos. De igual forma, me llama la atención que Anselmo le atribuye a Dios cualidades que tienen un límite propio, un límite que se basa en lo perfecto, en lo máximo. Es un límite, es decir, que es un límite que parte del pensar, en el no pensar nada más que en lo que se piense sobre Dios. Es decir, un límite, es una barrera que ya es Dios quien está. Después de Dios no hay más. Con esto, pues, para poder entender esta idea tan loca y tan interesante de dialogar, pues, esta postura de Anselmo propone un fin único con el manejo de la fe y la razón. Es un argumento ontológico que aclara, pues, que la verdad se puede ver de dos formas. La primera como una verdad a priori y la segunda como una verdad a posteriori. ¿Qué es esto de la verdad a priori y una verdad a posteriori? Vamos a poner un ejemplo. Digamos, el lapicero. El lapicero mide 35 centímetros. Pero yo cómo sé que el lapicero mide 35 centímetros si no tengo regla. Pues bueno, pues busco, entro a Google cuánto mide un lapicero promedio y el lapicero promedio me dice que mide 35 centímetros. Pues, ¿cómo lo compruebo? Voy, tomo una regla, un metro y compruebo que el lapicero mide 30 centímetros. Aquí ya conocemos una verdad a priori, una verdad que necesita ser comprobada, una verdad que me lleva a reconocer esa idea. Y la verdad a posteriori es aquella que después de haberla comprobado me lleva a saber si es verdad o es falsa. Así de sencillo. Es decir, el lapicero mide 35 centímetros. Los argumentos a priori se basan en la coherencia lógica y no dependen de hechos. Es decir, ya está, lo que está, es algo lógico, es algo que se ve, que se palpa y que no depende de mediciones ni nada, sino que a legua se ve. En cambio, lo posteriori sí depende de hechos y no solamente de la lógica. Interesante esta cuestión que Anselmo utiliza con la lógica, con lo a priori y lo a posteriori. Son ideas que me llevan a mí a reflexionar sobre cuál a priori o cuál a posteriori actuamos nosotros en referir algo o en catalogar algo como a priori o a posteriori. Es decir, tengo un libro de Biblia, comentarios bíblicos, puedo decir que aquí me está hablando todo sobre la versión de Dios y solo sobre evangelios y sobre salmos. Es una visión a priori, pero cuando la estudio y veo ya es algo a posteriori, ya digo que,
hombre, no solo sobre evangelios y sobre salmos, sino también veo un estudio del Antiguo Testamento, de los evangelios apócrifos, de las ideas concretas que me hablan sobre la existencia de Dios. Pues bien, para no enredarnos con más de esto, pues es así que el argumento ontológico de Anselmo es algo a priori, es algo que requiere la existencia, que no depende solo del hecho, sino también de la lógica. Es algo que une los dos, hecho y lógica. Ya que al elegir este pensamiento a priori, Anselmo pues actúa de una manera astuta, de una manera congruente, de una manera chocante pero a la vez interesante, y aquí es donde me llamó la atención al elegir esta cuestión a priori, este pensamiento a priori, pues me lleva a mí a relacionar esto con mi vida como religioso. A veces reflexionamos nuestra existencia de manera a posteriori y no la miramos de una manera a priori. Pues ya, para él dar respuesta de Dios, pues lo toma de una manera a priori, algo astuto, algo que lo lleva a elegir sobre lo que requiere de hechos que lo demuestre. Con esto pues a veces dice San Anselmo que para creer en Dios no solo tenemos que ver en hechos que lo demuestren, sino en cosas propias que lo llevan a la existencia, tales como la fe. Ahí vemos la conexión que al principio le mencionaba sobre la existencia de fe y razón, esa unión, ¿no? Y lo que dicen, pues para demostrar a Dios es importante los hechos, y a los que dicen que para demostrar a Dios es importante los hechos, pues los llama insensatos, o sea, de aquellos que no creen, que no tienen fe, ¿qué están haciendo? Y ahí es donde llama insensato a su discípulo, ¿no? Con esto, para comprobar la verdad o la verdad sobre la existencia de Dios, San Anselmo toma otras dos posturas referentes a lo a priori y lo a posteriori. Y en primer lugar vemos la definición de la palabra Dios. Él inicia para poder explicarnos sobre la verdadera existencia de Dios. Dice, bueno, vamos a cualificar esa existencia de Dios adentrándonos sobre su palabra. ¿Qué define la palabra Dios? Es así que la palabra Dios se define como una realidad, una necesidad de creer en la existencia. Ejemplo, tenemos la idea de un extraterrestre. Es un ser que lo imaginamos, pero que no sabemos si es verdad o es falso. Ahorita tocábamos con Descartes la idea de los pensamientos, de que los pensamientos y los sentidos nos engañan. Pues aquí vemos ya otra idea, ¿no? Otra postura distinta. Es decir, que definimos algo sin necesidad de creer en su existencia. Dios es un ser, según Anselmo, es un ser natural que no se puede definir como algo menor, es decir, que no existe algo mayor que Dios. Dios es lo mayor, es lo múltiple, es lo todo. Pero este mayor no se puede entender ni en tamaño, ni, ni en cualidad, sino en calidad. Es un mayor que no depende de su grandeza, sino en su calidad, ¿no? Es así que Él nos dice que es un mayor en sabiduría, en bondad, en misericordia, en perdón, etcétera, etcétera. Esto de lo mayor, de la idea de lo mayor de Dios, lo podemos entender desde la cantidad. Es decir, imaginémonos un libro. Tenemos un libro, pero podemos relacionar este libro con la idea mayor. Es decir, ya no tenemos un libro, sino tenemos 50, 30, 60, 80, 100, 200, 1000, hasta 5000 libros. Pero podemos decir que ese libro se convierte en un número infinito. Pero, ¿qué es lo que está más allá del número infinito? No encontramos nada más. El número infinito es lo máximo, es lo mayor. Así es la idea de Dios. Dios es lo infinito.
lo mayor, lo que lo cataloga todo. Y es así que San Anselmo define lo mayor de Dios como algo que existe. De igual forma, remarca la existencia mental. En segundo lugar, ya no como una cuestión, ya dice que Dios es algo mayor, sino también dice que Dios es algo mental. Y la existencia como algo real. Es decir, Dios se puede catalogar como algo mental existente y como algo existente mental. Es una cuestión ahí que a veces puede sonar un poco enredada. Pero para entender esto, pues nos imaginamos el celular. Yo puedo decir que mi celular, siendo un LG K8, es un iPhone 12. En lo real, pues se ve que es un LG, pero en lo mental ya lo catalogo como algo que no se ve, que no se comprueba. Pues así San Anselmo define a Dios como algo real que lo lleva a lo mental, o algo mental que lo lleva a lo real. Este juego de palabras es importante para San Anselmo porque define como algo de forma que se puede pensar. Ejemplo, el mismo lapicero. Yo puedo decir en mi mente que es negro cuando en realidad estoy viendo que es azul. Pero con esto no quiero decir que no sea lapicero. Dios existe en cuanto a lo real, pero también en cuanto a lo mental. ¿Y cómo veo a Dios o cómo concluye San Anselmo con esta existencia mental de Dios? Y dice, pues, con Dios se cataloga lo real, pero no lo existente solamente. Es decir, con Dios podemos catalogar lo realmente existente y no lo mental solamente. A Dios no lo podemos dejar solo en la mente, sino también lo podemos transmitir en lo real. Y es aquí con lo que le da su taconazo, su garnetada a su discípulo Gaunilón, diciendo que para conocer a Dios es importante la mezcla de la fe que nos lleva a creer en la existencia de Dios y de la razón que nos lleva a comprobar esa existencia a través de cosas reales que la transmitimos por lo mental. Gracias.